Seguimos con Ángel Medina discutiendo hoy de política. Yo le decía a Pinky, nuestro director, que hay días en que haremos este programa muy rochelero, sobre todo cuando esté Roland Carreño, pero hay otros en que hay que discutir la política con seriedad. Y me parece que el momento es para discutirla con cierta seriedad, aunque el humor nunca hay que perderlo. Hay gente que se amarga. Yo cumplo años el miércoles y voy a cagar palo y voy a hacer una fiesta, por Dios, porque aun cuando el país esté como es, yo estoy cumpliendo años, ¿no? Y hay gente, no, ¿cómo va a cumplir años? Pero es que el humor es un motor de cambio. Así es. Ahora fíjate. Nadie cambia desde lo malo. Ve, la oposición, el gobierno te está jugando, no es que tú dejes a Leopoldo preso o dejes a Ledesma preso, no, o a la gente que está en la Plaza de Venezuela. ¿Cómo se llama? La tumba. La tumba. No se trata de eso. Tú tienes que mantener tus campañas de defensa. Y se trata de olvidar todos los vejámenes. Claro, y ser solidario. Claro. Pero a la mayoría esos problemas le parecen problemas de la política, no de lo cotidiano. Ajá. Entonces, tú tienes que sentarte en los problemas de lo cotidiano. Sí. Ahora, los problemas de lo cotidiano tienen que tener una salida para la gente. Y no hay salidas en Venezuela que no sean electorales. Aquí todavía hay sectores de la oposición que viven discutiendo el tema. Después de 15 años hay gente que todavía apuesta a los militares, apuesta a todo eso, que además es un inventario que el gobierno tiene listo. Sí. Que cada vez que ellos están mal, inventan un golpe, un magnicidio, y hay un imbécil de la oposición que sale a darle la razón con su radicalismo trasnochado. Ah, pero ¿qué ocurre? Que eso demuestra que no hay una dirección de la oposición que imponga la política, que diga, bueno, no es por aquí, vamos a tirarnos a visitar las empresas, lo que está haciendo Primero Justicia, a visitar las colas, hasta con la gente, hasta con los barrios, a discutir, a meternos en lío, a auspiciar protestas, no de esas marchas grandes que a nadie le importan, sino protestas de la gente en su lugar de trabajo, de vivencia. Acompañarlos, más acompañar a la gente. El Observatorio Venezolano. Pero esa no es la política. La oposición no está en esa política. La oposición está, cada cual tiene su agenda y su cosa. Y entonces, claro, eso es una gran desventaja. Sí. Porque en vez de mirar a la gente y decir, por votos, tenemos que ganar la Asamblea Nacional, si ganamos la Asamblea Nacional, este gobierno, todo esto cambia. No, aquí hay gente que todavía, y luego como la oposición es sensible, tú sabes que la oposición es sensible, y se deprime. Nosotros perdimos el Táchira, perdimos Zulia, que eran imperdibles, porque después de la derrota con Chávez con Capriles, la gente se deprimió. Sí, claro. Entonces, en vez de educar a la gente para que sepa que esta es una pelea dura, larga, y que no hay que ceder, sino que hay que ser constante y coherente, nosotros siempre vivimos en una permanente nebulosa discutiendo lo divino. ¿Cómo vas a estar discutiendo tú el tema de los militares? El tema de los militares, cuando la lista que hicieron en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Aquellas que iban a las sanciones, todos eran militares. No es que estoy diciendo que la Fuerza Armada sea corrupta, sino que Chávez, conociendo la Fuerza Armada, los agarró y los puso donde haya, como se dice. Está tratando de militarizar la sociedad. Sí, los metió y les dio prerrogativas y todo eso. Yo no dudo que los militares sean sensibles a los problemas del país porque se parecen al país, pero hay que hacer política para los militares, no es salgan a tumbar a Maduro, porque eso además de incoherente, eso es una ficción. Tú no vas a sacar a Maduro por la vía violenta porque Maduro tiene Fuerza Armada, SEBIN, DIN, colectivos, milicias, Policía Nacional, gente armada por todos lados. Por ahí no lo vas a sacar. Bueno, comienzo solamente diciéndote que desde mi punto de vista, desde el punto de vista incluso de Primero Justicia, no hay una salida viable, sostenible, posible, transitable, en paz, que no pase por un proceso democrático, constitucional y evidentemente a través del mecanismo del voto. Te lo pongo al revés. Hay 1000 salidas, pero la única que es viable, sostenible, posible, real y duradera es la salida democrática. No hay otra, porque al final tú tienes que colocarte a luchar a un gobierno no democrático con todas las armas democráticas. Es la única que ha permitido, la única que permite dar sostenibilidad a un proyecto político más allá adelante. Y ahora, lo que nosotros creemos es que en primer lugar esa salida es la primera oportunidad, y lo hemos dicho, en la primera oportunidad democrática y constitucional que nos coloquen para que los venezolanos vayamos a votar y vayamos a decir para cambiar a Venezuela, la vamos a utilizar. Y en eso lo estamos diciendo desde el año pasado, que esa primera oportunidad que se nos va a poder colocar y cada día la tenemos más cercana es la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional. Si aparece otra oportunidad democrática y constitucional en el camino, porque aquí pasa cualquier cosa en cualquier momento, también la vamos a aprovechar. Pero en principio hoy es la Asamblea Nacional y lo venimos diciendo desde el año pasado, marcando ese camino y esa ruta. Mientras algunos decían la constituyente, al final también están diciendo la Asamblea Nacional. Mientras otros hablaban de la salida, al final tampoco desechan el tema de la Asamblea Nacional. Una de las cosas que está totalmente convencida, el resto, toda la oposición con sus diferencias, es que no podemos desechar la Asamblea Nacional. Para nosotros es fundamental.
Para otros que no era fundamental, tampoco es algo que ellos pueden desechar y no pueden participar. Y todos estamos participando allí. Ahora, ¿qué es larga, qué es corta, qué corresponde a nosotros hacer de ese proceso? Si es en diciembre, si es en enero, primero saber cuándo es, pero si es en diciembre o es en febrero o es en julio, cuando sea, nos corresponde es unir, porque otra de las dicotomías que nos colocaron fue calle o voto, voto o calle, cuando para conquistar el voto necesitas la calle, y la calle sin votos no llega a ningún lado, lo hemos visto. Entonces tú te necesitas unificar esas dos cosas a partir de lo social, no de lo político. Y por eso es que nosotros tenemos un año hablando de las parlamentarias, pero un año hablando de la escasez, un año hablando de la inflación, un año hablando del desabastecimiento, un año hablando de la propuesta de ley de producción nacional, un año hablando de la ley de propuesta de bono de cestatique para pensionados y jubilados, un año hablando de la necesidad de creación de un sistema eficiente de protección de las personas de la tercera edad y los jubilados y pensionados del país, un año hablando sobre la necesidad de crear una ley de primer empleo, un año hablando de la necesidad de que en Venezuela exista realmente un aparato económico y social que sea confiable para todos los venezolanos, un año hablando de que en Venezuela el niño desde que nace hasta los 17 años debe estar totalmente y integralmente protegido por la nación. Un año hablando de eso, de educación, porque es la única manera de activar para lograr el voto, o sea, lograr desde lo social, entrar en lo político para hacer el cambio. Ahora, fíjate, ¿por qué si Primero Justicia anda por esa vía, por esa ruta? Que no nos van a sacar. Hoy Pedro Carreño va a la fiscalía a pedir que metan preso a Julio Borges. ¿Por qué? Si todo el mundo sabe que Julio Borges más bien es un puchimbol, porque cada vez que le da, parece, en la persona, yo creo que hay un concurso. El que más golpes le dé a Julio Borges le dan más estatique, no sé. Julio Borges es una persona muy pacífica, okay, muy democrática. Pero ahí están acusando que Julio Borges está en claro. el golpe. A mí inclusive, ¿cómo se llama? Salazar, el camarada cooperante Ajá. Salazar me metió en una lista, entonces están metiendo en lista a todo el mundo. Pero ¿por qué contra Julio Borges? Bueno, Julio Borges lo contestó muy fácil. Yo no voy a entrar en por qué ellos lo hicieron. Yo voy a contestar en lo que nosotros hicimos. Julio Borges lo dijo. Podrán venir por mí 1000 veces, pero nuestra ruta democrática constitucional, nuestro camino de construcción de una organización social de base fuerte que permita iniciar el cambio profundo y radical en Venezuela, que es el cambio de esa Venezuela socialista a la Venezuela del progreso, no se va a cambiar. Nosotros no vamos a cambiar el rumbo estratégico que hemos asumido como partido porque acusen a Julio Borges. Más bien Julio Borges lo que nos dijo, ahora que me están acusando con más fuerza y más brío, sigamos en el camino estratégico de construir una mayoría social que está ahí en las encuestas. Pero como tú dices, no toda esa gente que está en contra del gobierno vota por la oposición. No toda esa gente que está descontenta con lo que está sucediendo conoce el proyecto alternativo de la oposición. Y al menos el proyecto de nosotros nos hemos encargado y nos estamos encargando todos los días de tratar de darle, explicarle, llevar ese mensaje hasta el último rincón a la gente de nuestro proyecto alternativo. Por eso yo agradezco, por ejemplo, que nos invites hoy, porque pocos espacios quedan, pero esos espacios hay que utilizarlos, potenciarlos y tratar de darle lo máximo. Lo más seguro es que después que terminemos este programa nos encarguemos de replicar este programa por todo el resto de redes, porque ese es el compromiso. Bueno, hoy está Chugo con Ismael y discutiendo estos temas porque yo creo que hay que discutirlos y además los pocos espacios que hay. Más bien yo le pido a la gente que nos ayude a convertir este canal en el gran espacio, que nos ayude a hacerlo crecer, porque la verdad es que la gente, uno está en la calle y hay gente que se queda más de la oposición que del gobierno, porque la oposición no hace nada y resulta que no hay por dónde hacer nada, porque, o si lo hacen no hay cómo mostrarlo, ¿no? Sí, no, y además también, claro, hay algo que es lógico. Cuando tú ves que una oposición no está muy coherente, que uno dice otro dice otro, tú empiezas una especie de descontento. Pero lo que ha sucedido en estos últimos meses, que yo siento que es un punto de oportunidad, no es que sea una maravilla lo que está pasando, pero es una oportunidad para reconstruir una oposición que ha tratado con Chugo de reconstruirse y creo que en gran medida... Pero Chugo arrancó muy bien y después como que se desinfló, ¿no? Algo pasó, bajaron el volumen. Pero por ejemplo, yo valoro lo que está haciendo en este momento Chugo, que no deja un día de no estar haciendo una asamblea con alguien. En cualquier sector, clase media, clase alta, clase baja, pero en cualquier sector está haciendo una asamblea y en cualquier parte del país también está haciendo. Eso no lo ha dejado de hacer y yo creo que eso es parte fundamental. Es como las hormiguitas, el trabajo de hormiguitas que nos corresponde hacer. No tenemos todos los medios con nosotros, no tenemos todo el dinero y todos los recursos que puede tener los que están en el poder, pero sí tenemos la fuerza fundamental de un país que quiere cambio. Pero no le correspondería a Chugo, en vez de estar haciendo asamblea, cosa que hay que hacerla, eso le corresponde a los dirigentes y a los partidos, encargarse de que la oposición tenga un solo mensaje, de que no tenga tanto ruido, porque uno dice A, B, C y a veces uno no sabe por dónde va, de lograr una mejor relación. Oye, yo creo que es fundamental que Leopoldo y Capriles
en algún momento aparezcan abrazados o hermanos que dejen su diferencia aparte para que el país lo vea unido. Sí. Igual con María Corina y con el otro, porque aún cuando yo no coincido con María Corina, me parece que ella es muy importante y muy valiente. Sí. Todos somos importantes, pero hay que tener una política y una estrategia que no sea la que el gobierno le pone en la oposición. No debería ser ese el papel de Chugo. Y creo que lo está haciendo. Ojo, lo que pasa es que la oposición el año pasado sufrió una fractura importante. Y son fracturas que no son fáciles de volver a unificar. No son imposibles, es que no son imposibles, pero no es fácil. Y yo creo que Chugo ha hecho su mejor labor allí. Y al final no se trata de reducir todo a la figura de Chugo, porque Chugo, como todos nosotros, como tú, como yo, está haciendo todo lo que tiene a su alcance para lograr un cambio posible en Venezuela. Pero sí se trata de que en conjunto, o al menos es lo que nosotros pensamos de Primero Justicia. De Primero Justicia creemos que puede haber diferencias, pero que todos somos necesarios y que solo nadie puede. Para eso es una premisa básica de que solo nadie puede. Ahora, cuando decimos solo nadie puede, decimos que solo no es los partidos de la MUD, que hay un gentío que está allá afuera en los sectores populares que todavía no le ha llegado nuestro mensaje y ese gentío tenemos que llegar. Pero fíjate una cosa, durante los años anteriores, sin meterme a evaluar nada, sino lo que te quiero evaluar, había una poderosa sociedad civil que acompañaba a la oposición. Sí. Asamblea de Ciudadanos, Asamblea de Ciudadanos, de Educación, qué sé yo, había organismos estudiantiles y todo eso. Pero la MUD, no, puros partidos, eso como que se dejó. Eso que era tan importante, porque era bueno tener voceros, fuerzas vivas, eso dejó de estimularse. Se dijo que el momento era de los políticos, pero entonces, bueno, entonces... Mira, te pongo el caso particular. Se perdió una cosa que era fundamental. Nuestro, por ejemplo, nuestra relación desde Primera Justicia con los sectores estudiantiles es muy buena, porque es una relación de respeto, de autonomía, de comprender la autonomía del movimiento estudiantil, pero también de comprender que los dos podemos hacer muchas cosas en conjunto. Tanto el movimiento estudiantil como los partidos políticos podemos hacer muchas cosas en conjunto y hemos logrado hacer esas relaciones que son espectaculares y que se han logrado en generar espacios de entendimiento, espacios de trabajo conjunto que están allí, como lo hemos hecho también con varios sectores sindicales en el país. Entender que el sector sindical tiene su autonomía, tiene su forma, tiene sus maneras, pero lograr cohesionar y hacer de eso se trata la movilización. Esa es la verdadera movilización. Llegar y tocar esos sectores que están organizados o mínimamente o que están subsistiendo en algunos casos y lograr encauzarlos en una dinámica también con los partidos políticos. No creyendo que los partidos políticos lo vamos a absorber y vamos a ser los conquistadores de ese espacio, porque eso tiene un espacio conquistado. Pero sí entendiendo que en conjunto podemos lograr eso. Por eso, repito, solos nadie puede. Y ese solo no es los partidos nada más, es un pocotón de gente que está allí, que hay que organizarla. Lamentablemente hay un sector, un grueso de la sociedad civil que se ha visto, primero, mermado por el tema económico. Segundo, por el tema de que mucha de la gente que hacía y empujaba a la sociedad civil hoy no vive en Venezuela, ni siquiera se fue del país. Y en tercer lugar, por la condición de miedo que está afectando a gran parte de la sociedad. Miedo que impone desde el poder, nuevamente, piensan en lo político, no le importa lo social, y desde lo político imponen un modelo al rompe, como dirían por ahí. Y es lo que nos corresponde a nosotros, es vencer ese miedo, seguir organizando. No es sencillo, porque la situación, como te digo, de crisis social, económica y política que vivimos, no se va a resolver en un día, pero tenemos que darle encauce y tenemos que empezar a decirle a la gente que hay un camino distinto al que tenemos, y ese es nuestro esfuerzo. Por cierto, hoy leí una carta de Humberto Cheli al CNDH, reclamándole al CNDH que por qué no ha sido protagónico en la defensa del Ledesma, que fue militante de ese partido, que fue una de sus caras fundamentales, y además es una agresión a la democracia lo que ha pasado con Ledesma. ¿Tiene sentido esa carta o no? Tú que conoces a ADE, que vienes de ahí. Mira, hoy entiendo que generamos de una declaración en ese sentido. Yo creo que al final los adecos de la base son adecos que están absolutamente convencidos de que la memoria histórica es muy, muy, muy fuerte, muy grande. Y los adecos de base, yo no sé por la dirigencia, hoy yo no estoy en ADE, pero los adecos que están en la base, los que están en los últimos pueblitos, sé que están dando toda su lucha, la que pueden, la que necesitan, la que quieren, por conquistar una Venezuela distinta. Y eso pasa por reclamar a Ledesma, reclamar las libertades, y eso pasa porque no solamente es de ADE, es de toda Venezuela, que necesita el cambio. Y hay miles de venezolanos, hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, que están dispuestos a dar la batalla por eso. Gracias, Angelito. Kiko, gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerde ver tvnoticias.com, difúndalo, dígaselo a sus amigos, póngalo en Facebook, en Twitter, en todos lados, para que las ventanas permanezcan abiertas. Amén.